A veces, una pequeña decisión puede cambiarlo todo. En mi caso, fue pintarme el cabello de azul. No lo hice por moda, ni por rebeldía. Lo hice porque ya no podía más. Porque estaba harta de ser culpada por algo que no hacía. Porque cada hebra de pelo encontrada en un plato se convertía, automáticamente, en una condena silenciosa contra mí. Trabajaba en un restaurante familiar llamado Mel's Kitchen, un lugar con olor a grasa, risas fingidas y la tensión constante de no saber cuándo te gritarían sin razón. Allí, el dueño, Raúl, tenía una teoría absurda. Cada cabello que aparecía en la comida de un cliente era mío. Siempre mío. Y claro, como yo era la única con el cabello largo y castaño, según él, era una ecuación infalible. Nunca importó que otros empleados también tuvieran el mismo tono de cabello. Nunca importó que llevara una redecilla. Nunca importó que hiciera todo como debía. La culpa ya tenía nombre, y ese nombre era Lucía. La primera vez que ocurrió, una señora encontró un cabello largo y castaño en sus panqueques. Raúl se acercó con el ceño fruncido, y frente a todos en la cocina, me espetó. Lucía, ¿vas a usar una redecilla o prefieres estar despedida? No dije nada. Solo asentí y me la puse. Pero los pelos seguían apareciendo. No en mi cabeza. En los platos. Y siempre, siempre, venían acompañados de su dedo acusador apuntando hacia mí. Lucía, otra vez tú. Lucía, se te va a descontar esto del sueldo. Lucía, estás siendo negligente. Y mientras tanto, Esperanza, una de las cocineras y, casualmente, su sobrina, trabajaba con su melena castaña suelta, balanceándose como una bandera de impunidad justo encima de la plancha caliente. Nunca le decía nada a ella. Nunca. Hasta que un sábado por la mañana, todo colapsó. Un cliente exigente, uno de esos tipos de traje que pareciera que vinieran a almorzar con una lupa, pidió huevos Benedict. Cuando los recibió, encontró no uno, sino 3 cabellos enredados en la salsa. Su cara cambió de inmediato. Gritó. Exigió hablar con la gerencia. Amenazó con llamar a sanidad. Raúl entró a la cocina hecho una furia, con el rostro encendido y la camisa empapada en sudor. Me gritó, me humilló. Una queja más, Lucía, una. Y te vas. Y ahí estuve, con los ojos quemando por la rabia, la impotencia acumulada, sabiendo con certeza que no eran mis cabellos. Los tenía recogidos en un moño, envueltos bajo una redecilla. No podía más. Miré alrededor y ahí estaba ella, Esperanza. Con su cabello suelto, como si nada. Intocable. Esa noche, decidí que no me quedaría callada más. Fui a la farmacia y compré el tinte azul más brillante que encontré. Un azul eléctrico que gritaba desde el otro lado del pasillo, mírame ahora, Raúl. En mi pequeño baño, con las manos manchadas, el espejo empañado y el corazón latiendo con furia, me pinté cada hebra. Como si cada gota de color borrara un momento de humillación. El lunes llegué al trabajo como una versión completamente nueva de mí misma. No dije nada. Me puse la redecilla, igual que siempre, y empecé mi turno. A eso del almuerzo, una pareja de ancianos pidió pastel de carne con puré. Todo parecía ir normal, hasta que la señora me llamó. Con un gesto asqueado, me mostró su plato. Allí, sobre el puré, reposaba una melena castaña, larga, innegablemente ajena a mí. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era justicia. Era la certeza de que finalmente tenía lo que había esperado durante tanto tiempo, prueba irrefutable. Tomé el plato con una reverencia casi sagrada. Sabía lo que significaba. Era más que un cabello. Era mi libertad. Caminé hacia el mostrador. Raúl revisaba pedidos. Me miró venir, con esa arrogancia mecánica que ya conocía de memoria. Pero esta vez, algo en mi caminar lo hizo levantar la cabeza. Me detuve justo en el centro del restaurante. El murmullo del almuerzo se suavizó. Los tenedores dejaron de chocar con los platos. El aire cambió. Raúl, dije, con voz clara, necesito que vengas a resolver otro de mis problemas con cabellos en la comida. Se acercó ya preparando su sermón, su sentencia anticipada. Déjame adivinar, dijo con tono sarcástico. Te olvidaste de sujetarte el cabello otra vez. Y ahí lo hice. Me quité la redecilla con movimientos lentos, teatrales. Como si destapara una verdad que había estado escondida demasiado tiempo. Mi cabello azul cayó sobre mis hombros como un estandarte. Como una declaración de guerra. El silencio fue total. Raúl se quedó mudo. Literalmente mudo. Explícame cómo mi cabello castaño está en ese plato, dije, sin apartar la mirada. Todos nos miraban. Los clientes, los empleados. Dolores, la mesera más antigua, tenía la boca entreabierta. Miguel, el cocinero, había dejado la espátula en la parrilla. Incluso Esperanza se detuvo. Su melena, por primera vez, parecía pesarle. Raúl titubeó. Abrió la boca. Cerró la boca. Bueno, tal vez, eso, es de antes. ¿Antes? ¿De hace 3 semanas cuando todavía tenía el cabello castaño? Interrumpí. ¿Y ese mechón estuvo vagando por la cocina hasta caer, por arte de magia, en este plato? El murmullo del restaurante se convirtió en risas nerviosas, comentarios de indignación. Algunos sacaron sus teléfonos.
Sabían que estaban presenciando algo más grande que una discusión laboral. Era justicia en tiempo real. Y no me detuve ahí. Saqué mi celular. Activé la cámara. Hola a todos. Mi nombre es Lucía. Trabajo en este restaurante y durante meses fui humillada públicamente por mi jefe, quien me culpaba por cada cabello encontrado en la comida. Hoy, por fin, puedo demostrar la verdad. La transmisión en vivo comenzó. Las visualizaciones subían. Los comentarios también. Ese mismo día, el video se volvió viral. Primero fueron los amigos. Luego conocidos. Después, completos desconocidos compartiendo mi historia. Lo que había empezado como una transmisión improvisada con el celular tembloroso en mi mano, se convirtió en un símbolo. Las redes sociales explotaron con hashtags. Justicia para Lucía. Cabello azul revolución. Restaurante tóxico. Los comentarios se multiplicaban por cientos. Yo pasé por lo mismo. Gracias por hablar por todos nosotros. Ya era hora de que alguien lo dijera. No pasó ni una hora cuando recibí un mensaje que cambiaría todo el curso de los días siguientes. Era de Rebeca, periodista de un canal local. Lucía, acabo de ver tu transmisión. Me gustaría entrevistarte. Creo que esto puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Nos encontramos en un café del barrio. Ella tenía esa mirada aguda, inquisitiva, pero también el corazón abierto de quien sabe que está frente a algo importante. Grabadora encendida, me pidió que contara todo. Y yo lo hice. Sin guardarme nada. Le hablé de los meses de humillaciones, de las veces que Raúl me amenazó con descontarme el sueldo, de las ocasiones en que Esperanza trabajaba sin ninguna medida de higiene y nadie decía nada. Le mostré mensajes, fotos, incluso algunos audios que había grabado en secreto. ¿Sabías que esto podría convertirse en un caso legal muy serio? Preguntó, hojeando mis anotaciones. Sospechaba, pero necesitaba el trabajo. No sabía a quién acudir. Me sentía sola. Ya no lo estás, respondió. Y lo decía en serio. Esa misma noche, el reportaje salió al aire. 15 minutos de exposición cruda, directa, sin adornos. Testimonios de otros exempleados, fragmentos del video en vivo, análisis de especialistas, incluso la voz de un inspector de sanidad que reconocía irregularidades graves en la cocina de Mel's Kitchen. Raúl trató de hacer control de daños. Dio una entrevista desastrosa. Me llamó exagerada, mentirosa. Dijo que era todo un malentendido. Pero ya era tarde. La verdad había salido a la luz, y era imposible ignorarla. Las consecuencias fueron inmediatas. Los clientes comenzaron a cancelar reservas. Proveedores se alejaron. El centro comercial donde estaba ubicado el restaurante emitió un comunicado diciendo que revisaría su contrato con Mel's Kitchen. Y por si fuera poco, llegó lo inevitable, una inspección sorpresa de sanidad. Encontraron todo lo que Rebeca había dicho. Registros de limpieza falsos, alimentos almacenados incorrectamente, empleados sin protección. Esperanza, una vez más, sin gorro. Las multas fueron enormes. Y lo peor para Raúl, esta vez no podía culpar a nadie más. El restaurante cerró. Por un momento me quedé en silencio. No sabía si reír o llorar. Lo que había comenzado como una frustración contenida durante meses, se había convertido en una revolución visible para todo el país. Pero la historia no terminaba allí. Pocos días después, recibí una llamada de una voz firme y clara. Lucía, soy la doctora Patricia. Abogada especializada en derecho laboral. Vi tu historia. Quiero ayudarte. Nos reunimos, revisó todas las pruebas. Cuando terminó, me miró a los ojos y dijo: este no es solo un caso laboral. Es un ejemplo de acoso moral sistemático, de discriminación, de ambiente laboral hostil. Vamos a presentar una demanda. Presentamos el caso. Y fue como encender otra chispa. Organizaciones de derechos laborales comenzaron a contactarme. Universidades querían entrevistarme. Algunos políticos usaron mi historia como ejemplo en discursos sobre la necesidad de proteger a los trabajadores de pequeños negocios. Raúl intentó negociar. Llamó, dejó mensajes pidiendo que resolviéramos las cosas fuera de los tribunales. Pero ya no podía retroceder. Ya no se trataba solo de mí. La inspección de sanidad confirmó todo. Se hizo público. El restaurante no volvió a abrir. Raúl perdió mucho más que su negocio. Perdió su máscara. Y aún así, lo que más me sorprendió fue lo que ocurrió después. Recibí mensajes. Cientos. Miles. Personas de todas partes del país que compartían sus propias historias. Mujeres, hombres, jóvenes, adultos. Gente que había sido abusada, humillada, ignorada. Me convertí en un símbolo que jamás había querido ser, pero que ahora abrazaba con orgullo. Con la indemnización del juicio y un poco de ayuda de viejos compañeros, decidí hacer algo impensado. Abrí mi propio negocio. Cabello Azul Snacks. Un pequeño food truck pintado en tonos eléctricos que se notaba a cuadras. No porque quisiera llamar la atención, sino porque ya no tenía miedo de ser vista. Allí contraté a Dolores, a Miguel, a otros ex empleados de Mel's Kitchen. Creamos un espacio distinto. Uno donde todos eran escuchados, donde no existía el miedo ni el favoritismo. Las personas comenzaron a venir. Primero por curiosidad.
Después, por la comida. Pero finalmente, por lo que representábamos. Recibíamos visitas de empleados de otros restaurantes, de estudiantes, de activistas. Me invitaban a dar charlas, a contar mi historia. Y cada vez que lo hacía, comenzaba de la misma manera. Todo comenzó con un cabello en la comida. Y todos reían. Porque ahora entendían. Porque ahora era más que un chisme. Era una advertencia. Una lección. Un año después, Cabello Azul Snacks ya no era solo un food truck. Era un símbolo. Un espacio donde no solo se vendía comida, sino donde se servía dignidad, respeto, y sobre todo, segundas oportunidades. Recuerdo especialmente una tarde, mientras barríamos el final del turno. Dolores me miró y dijo: Lucía, nunca pensé que trabajar pudiera sentirse así. Sin miedo, sin esa tensión en el estómago. Es libertad. Sonreí. Lo entendía perfectamente. Porque yo también lo sentía. Y no era solo ella. Miguel comenzó a estudiar cocina profesional. La más joven de nuestras empleadas, Tania, me dijo que soñaba con abrir su propio negocio algún día. Les habíamos dado más que un trabajo, les habíamos devuelto la confianza. Y la historia seguía multiplicándose. Recibía mensajes de todas partes. Empleados de panaderías, de tiendas, de otros restaurantes. Personas que se animaban a denunciar, a grabar, a decir basta. Una de esas historias fue la que más me marcó. Era un correo electrónico de una joven llamada Paloma. Vivía en otra ciudad, trabajaba en un pequeño restaurante y su jefe, decía ella, era un calco de Raúl. La culpaba de todo. La humillaba. La hacía sentirse insignificante. Vi tu historia, decía su mensaje. Grabé algunas situaciones. Hablé con una abogada. Lo denuncié. Y gané. Adjunta al mensaje venía una foto. Paloma, sonriendo, frente a su propio food truck. En uno de los costados se leía: inspirado por Lucía del Cabello Azul. Lloré. Lloré porque ahí estaba la verdadera victoria. No en el juicio. No en las cámaras. Sino en saber que alguien, en algún lugar, se sintió más fuerte porque yo me atreví a hacerlo primero. Pasó el tiempo. 5 años después, Cabello Azul Snacks se había convertido en una pequeña cadena. Teníamos 3 unidades móviles, todas manejadas por personas que alguna vez fueron invisibles para sus jefes. Y sí, aún me pintaba el cabello de azul. No solo porque era parte de la marca, sino porque se había convertido en una bandera. Recibí un premio de la Cámara de Comercio por emprendimiento social. Me subí al escenario con un nudo en la garganta. Y dije, mirando a la audiencia: a veces las peores experiencias son las que nos preparan para las mejores oportunidades. No dejen que nadie los haga sentir pequeños. No acepten el abuso como parte del trabajo. Y si alguna vez sienten miedo, recuerden que a veces, lo único que hace falta para empezar la revolución es un poco de tinta azul. Solté mi liga y dejé caer mi cabello sobre los hombros. Azul, brillante, libre. La ovación fue instantánea. Después de la ceremonia, una joven se acercó. Cabello rosa, mirada determinada. Lucía, mi nombre es Camila. Trabajo en una oficina donde mi jefe me trata mal. Escuché tu historia y decidí que no voy a soportarlo más. Le di mi tarjeta. Llámame si necesitas ayuda. Nadie merece ser tratado como yo fui tratada. Apretó mi mano con fuerza. Gracias por enseñarnos que podemos ser más fuertes de lo que creemos. Esa noche volví a casa pensando en cómo la vida cambia. Hace 6 años, era una empleada temerosa, tragando lágrimas en el baño de mi apartamento, tinte azul en las manos. Hoy, era una mujer libre, dueña de su voz y su historia, ayudando a otros a encontrar la suya. Y si pudiera regresar en el tiempo y encontrarme con aquella Lucía frente al espejo, le diría: hacelo. Píntate el cabello. Es mucho más que un color. Es tu grito de libertad.